El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7 al versículo 11. Hermanos, así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro vivo Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Hermanos, habiendo pasado ya por los versículos 3 al 6, ahora continuamos en nuestra exposición de Juan con estos 4 versículos, los cuales siguen presionando sobre una realidad fundamental, sobre una gran necesidad en el cristiano. ¿Cuál? Permanecer en Cristo. Es impresionante ver cuánto dedica nuestro Señor a convencer a sus discípulos de que necesitan permanecer en Él, de que no hay nada mejor para ellos que permanecer en Él. Hermanos, es casi como si la vid, como si el pámpano, hablando metafóricamente, la vid o el árbol está convencido a la rama. Rama o pámpano, te conviene estar cerca de mí. Únete a mí. Es casi como si aquel árbol que tiene vida en sí mismo está convenciendo al que no tiene vida en sí mismo que permanezca. Hermanos, esto no es sino el gran amor de Cristo para con sus discípulos. Aquí vemos el gran amor de Cristo para con ellos, donde les insiste vez tras vez, no hay nada mejor para su caminar, no hay nada mejor para su vida que permanecer en mí. Y ese es mi propósito en esta exposición. Seguir presionando sobre las palabras de nuestro Señor Jesucristo para convencerte, hermano, para convencerte, amada iglesia, que no hay nada más necesario y no hay nada más excelente en esta tierra que permanecer en Cristo. Permanecer en mí, dice el Señor. Hermanos, tenemos que reconocer que podemos llegar a comprender la necesidad que tenemos de permanecer en Cristo y sin embargo no permanecer en Él. Muchas veces podemos entender lo que es mejor para nuestra vida cristiana y no obstante, hermanos, ser lentos para vivir a la luz de eso. Sabemos, ha dicho ya que si no permanecemos en Cristo, no daremos fruto. Y no obstante, déjame preguntarte, hermano, a la luz de lo que vimos la semana pasada, ¿has permanecido en Cristo esta semana? Vimos 5 formas en las cuales permanecemos en Cristo: abandonando nuestro pecado, confiando en la suficiencia de Cristo para nuestra salvación y para nuestra santificación, teniendo comunión con Cristo por medio de su palabra, por medio de la oración y por medio de las santas ordenanzas del bautismo y la cena del Señor. Pero déjame preguntarte, hermano, sabes que debes permanecer en Cristo, pero ¿permaneciste en Cristo esta semana? ¿Cómo estuvo, hermano, tu dependencia de Cristo en esta semana?
¿No permaneciste en Cristo? ¿No hubo comunión con Cristo, con la palabra y la oración? ¿No hubo una vida de búsqueda de santificación, sino que dejaste entrar varias cosas a tu corazón, mi amado hermano, que cortaron tu comunión con Cristo? ¿O dejaste de poner tus ojos en la suficiencia de Cristo y estuviste caminando en tus propias fuerzas? Mi amado hermano, examina tu corazón esta mañana. ¿Permaneciste en Cristo? Me temo que siempre es posible que algunos de nosotros tengamos que decir, no. ¿Es esa tu respuesta hoy, hermano? Si te pregunto, ¿permaneciste en Cristo a la luz de lo que vimos la semana pasada? ¿Permaneciste en Cristo? Y tu respuesta es no. Comprueba justamente, si tu respuesta es no, comprueba justamente lo que he dicho. Que muchas veces, hermanos, podemos entender y conocer lo que es mejor para nuestra vida cristiana y no obstante ser lentos y ser tardos para aplicarlo. Por eso creo que este sermón llega en un momento bastante apropiado, porque ya se nos ha ordenado permanecer en Cristo, ya se nos ha dicho cómo permanecer en Cristo, y ahora, hermanos, el versículo 7 al versículo 11 se nos dan razones para permanecer en Cristo. Se nos dan otras 4 razones para permanecer en Cristo, y ese es mi propósito en esta exposición, hermano. Alentarte a través de estas 4 razones a que permanezcas en Cristo, a que a la luz de la forma que vimos, las 5 maneras de permanecer en Cristo, a la luz de eso, seas hoy alentado de aplicarlas, hermano. Seas hoy alentado para buscar esa permanencia en Cristo. Ese es mi propósito, que tu corazón sea alentado, mi hermano. Que tu corazón sea alentado. Pero, ¿por qué digo que estas son otras razones para permanecer en Cristo? Y aquí es donde me gustaría comenzar. Digo que son otras razones que se nos dan para permanecer en Cristo, porque si fuimos cuidadosos al estudiar Juan 15, 1 en adelante, ya se nos han dado al menos 2 razones, 2 o 3 razones para permanecer en Cristo. La primera razón es sencilla. La primera razón que se nos dio es que, hermanos, es un mandato. Esto no es una opción en la vida cristiana. Permanecer en Cristo es una orden. Cristo dice, permaneced en mí. En segundo lugar, si no permanecemos en Cristo, nos volvemos infructuosos. Permanecer en Cristo, una razón para permanecer en Cristo es, si no, seremos infructuosos. Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, separados de Cristo, somos como la rama que se separa del árbol, como el pámpano que se separa de la vid, incapaces de seguir recibiendo de la savia, de la vida de la vid, para producir fruto. Esta es una gran razón para permanecer en Cristo, hermanos. Sin esta permanencia nos volvemos infructuosos y por otro lado podemos comenzar a dar frutos amargos. Frutos amargos. Eres llamada, hermana, a permanecer en Cristo, porque si quieres dar fruto en tu hogar, hermano, si quieres dar fruto en tu hogar, si quieres dar fruto en tu trabajo, fruto en tu iglesia, es necesario que permanezcas en Cristo. Y otra tercera razón que se nos dio fue, en primer lugar, es un mandato. Esa es una razón suficiente. ¿Por qué debo permanecer en Cristo? Razón 1, Dios, Cristo, lo manda, lo ordena. 2, si no permanecemos en Cristo, somos infructuosos. 3, si permanecemos en Cristo, damos mucho fruto. Qué gran aliento, qué gran aliento. Qué hermosa razón para permanecer en Cristo. Señor, quiero ser usado. Usa mi vida, oh Señor, dice el himno. Usa mi vida
de manera oculta, usa mi vida como tú quieras, usa mi vida para ganar un alma, usa mi vida para instruir a mis hijos, usa mi vida para ser un fiel marido, usa mi vida para construir un reino en mi hogar, usa mi vida, Señor. Hermanos, deseamos dar no solo fruto, sino mucho fruto en donde el Señor nos ha llamado. El gran aliento para permanecer en Cristo es que si permanecemos en Él, hermanos, daremos mucho fruto. Una continua comunión con Cristo producirá una vida de fruto abundante. Es por eso que digo que hoy se nos añaden otras razones para permanecer en Cristo. Porque ya tenemos esas 3 razones que se nos han expuesto. Ahora déjenme avanzar con 4 razones. 4 razones en esta mañana. 4 razones más por las cuales debemos de permanecer en Cristo. En primer lugar, en la permanencia con Cristo hay respuesta a nuestras oraciones. En segundo lugar, en la permanencia en Cristo glorificamos al Padre. En tercer lugar, en la permanencia en Cristo hay una íntima comunión en su amor. Y 4, en la permanencia en Cristo gozamos de abundante gozo con Él. Comencemos a considerar el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, aquí se nos promete respuesta a nuestras oraciones. Respuesta a nuestras oraciones por mantener una permanencia en Cristo, lo que también podría ser llamado una comunión íntima con Cristo. Qué gran promesa para la manada pequeña, que quedaba desprovista de su maestro. Mientras Jesús estuvo con ellos, Él les proveyó de todo para que pudieran cumplir el llamamiento al cual Cristo les había puesto. Hermanos, ¿no les dio sabiduría en muchas cosas? ¿No les dio poder para sacar demonios? ¿No les dio poder para predicar el evangelio? ¿No les dio pan para alimentar multitudes? Pues Cristo dice que aunque Él se va, Él a responder sus peticiones si permanecen en Él. Ahora, esta es una gran oferta y este es un gran aliento para permanecer en Cristo. Pero hemos de tener cuidado en la forma en la que entendemos pedid todo lo que queréis. Ciertamente, hermanos, esta frase debe ser cualificada, o sea, debe ser puesta en su contexto correcto, a fin de que nadie se confunda con esta promesa. Debemos entender las palabras pedid todo, debemos entender estas palabras pedid todo a la luz de si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esto limita el alcance de nuestras peticiones, hermanos. Nuestro Señor aquí no está prometiendo un cheque en blanco para todos los hombres, ni está prometiendo un cheque en blanco para todo momento de los cristianos. Ninguna de estas cosas se está prometiendo aquí. Si uno no es cristiano, la oferta no es que se puede pedir todo lo que se desea. La condición es si permanecen en Cristo. Y para permanecer en Cristo, en primer lugar, uno tiene que estar unido a Él. Uno no puede permanecer en Cristo si no está, en primer lugar, unido a Él por el Espíritu Santo. Amigo, esta no es una oferta, esta no es una promesa para ti. No se te está prometiendo aquí, no se te está prometiendo que puedes pedir todo lo que quieras a Dios y te va a ser contestado. Hay un requerimiento
para que tal cosa acontezca, y es que estés en unión con Cristo. Pero hermanos, no solo esta no es una promesa para todos los hombres, no es una promesa para los incrédulos. Amigo, debes saber esto, hay promesas que solamente les son dadas a la iglesia de Cristo. A ti es dada una promesa nada más, o dos, o tres. Por ejemplo, si tocas, se te va a abrir. Si clamas a Cristo, se te va a escuchar. Esa es una promesa que Él hace a los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, puede seguirme. Si alguno está trabajado y cansado, puede venir a mí y yo le haré descansar. Esa sí es una promesa. Otra promesa es que todo aquel que no se rinda a Cristo, Él traerá juicio sobre ellos. No obstante, esas son las pocas promesas o las pocas cosas en las cuales tú puedes tener seguridad en las Escrituras. Pero mi amado hermano, tú puedes tener esta promesa. Para ti sí es dada, mi hermano. Dice el Señor Jesucristo que si permaneces en Él, puedes pedir todo lo que quieras y te será hecho. Oh, pero tengamos cuidado, porque hay una condición. No es una promesa para el cristiano en todos sus tiempos. Miren la diferencia. Pedí todo lo que quieras. No es una promesa para todos los hombres, es para los cristianos. Pero pedid todo lo que queréis, no es una promesa para todos los cristianos, pero no en todas sus etapas o no en todos sus momentos cristianos. ¿Cuál es la condición para tener la certeza que podemos pedir lo que queremos y nos será hecho? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces sí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esta es una promesa para aquel cristiano que está caminando cerca de Cristo. Es una promesa para aquel que está caminando unido a Cristo, para aquel que tiene la palabra de Cristo morando en sus corazones. Mi hermano, para ti sí es esa promesa. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesucristo se atreve a hacer tal oferta? ¿Saben, hermanos? Tenemos que reconocer que muchas veces no pedimos lo mejor. El Señor nos contestara todas nuestras peticiones, gran desgracia habría en nuestra vida. ¿Por qué el Señor se atreve a decir, pueden pedir todo lo que quieran y le va a ser hecho? Si muchas veces, hermanos, no pedimos no sabemos pedir lo que nos conviene. No pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios muchas veces. ¿Por qué se atreve a decir aquí, pedid todo lo que queráis? Porque si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, nuestro corazón será moldeado a su voluntad, de tal manera que todo lo que pediremos, hermanos, será de acuerdo a su santísima voluntad. Hermanos, esta es una promesa a la respuesta de la oración a aquel que se está conformando a la imagen de Cristo más y más. Estar en la palabra, estar permaneciendo en Cristo por la oración y la palabra, sin lugar a dudas, estará quitando nuestra imagen pecaminosa, nuestra imagen del viejo hombre, y nos seguirá formando a la imagen de Cristo, nos seguirá transformando a la imagen de Cristo. Y entonces, hermanos, podremos pedir todo lo que querramos y nos será contestado. Sí, porque el cristiano que está siendo conformado a la imagen de Cristo, no va a pedir en primer lugar el carro último modelo, la casa o la mansión más lujosa. El cristiano que está cerca de la palabra de Cristo, permaneciendo en Cristo, pedirá, Señor, dame gracia para poder testificar el evangelio. Ayúdame a tener un corazón más dadivoso. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a ser paciente. Ahora, aquel que permanece en Cristo y en su palabra, ¿pedirá por cosas materiales? Absolutamente sí. El Señor nos enseñó a orar
Danos el pan de cada día, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. El pan de cada día, dánoslo hoy. Claro que el cristiano que permanece en Cristo y en su palabra orará: Señor, por favor, provee lo necesario para que yo pueda seguir manteniendo a mi familia, para que yo pueda seguir ministrando a mi familia, para que pueda seguir sirviéndote, como dice el proverbio. Señor, no me des tanto de tal manera que me olvide de ti, ni tampoco que me olvide de ti, o que diga algo incorrecto de tu nombre por ello. Hermanos, esta es una gran promesa. Pide. Si estás permaneciendo en Cristo y sus palabras, Él te está formando imagen. Pide con confianza y será hecho, hermano. Oh, hermano, ¿cuántas necesidades no tenemos en nuestra vida? ¿Cuántas carencias no tenemos? ¿Cuántas cosas no vienen a nuestra vida que nos hacen clamar: Señor, te necesito? Hermano, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Cómo están tus oraciones el día de hoy? ¿Están siendo contestadas? Si no están siendo contestadas, ¿por qué? ¿No serán que quizá son carnales? Son tus peticiones. Quizá ese es el problema, que son tus peticiones. Aquellas nacidas de tu propio corazón, no santificado. Egoístas, centradas en ti mismo y no en el reino, hermano. Esta puede ser una razón por la cual tus peticiones no están siendo contestadas. Ahora, tú puedes adornar tus peticiones con mucha palabrería que diga según tu bendita voluntad, ¿sí? Pero eso no significa que están saliendo de un corazón verdaderamente santificado, hermano. Si permaneces en Cristo y sus palabras permanecen en ti, podrás pedir lo que quieras y te será hecho. Podrás pedir lo que desees y tendrás respuesta. Sí, hermanos. Santiago dice: pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, hermanos, aquí hay una gran razón para permanecer en Cristo. Y déjame concluir esta razón así. La gran razón para permanecer en Cristo es que mis peticiones serán siendo cada vez más y más conformadas a la voluntad de Dios. Mis peticiones seguirán siendo más y más transformadas a su voluntad, de tal manera que pediré lo que Él quiera. Y Él, hermanos, y Él va a contestar. Oh, hermanos, esta es una gran certeza en oración. Cuando vayas y lo busques en oración, ten esta certeza en tu mente. Mira lo que nos está diciendo. Puedes pedir, podrás pedir lo que quieras y te será hecho. Sí, hermana. Hermana, si lo que necesitas es más gracia, si lo que necesitas es valor, si lo que necesitas es confianza, si lo que necesitas es valentía para predicar el evangelio, gracia para el hogar. Hermano, si lo que necesitas es gracia para el hogar, aliento para ministrar a tu familia, aliento para tener valor para predicar, mira esto, puedes pedirlo y te será hecho. Puedes pedirlo y te será hecho. En segundo lugar, versículo 8, léanlo conmigo. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis
discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Se nos promete que si permanecemos en Cristo, podremos glorificar al Padre porque daremos fruto en abundancia. Antes de estar en Cristo, no teníamos preocupación alguna por glorificar a Dios. Vivíamos más bien deshonrándolo y complaciéndonos con los que lo deshonraban. Hermano, ¿no fue así tu vida? Todas nuestras vidas caminaban sin glorificar a Dios. Pero habiendo sido transformados, hermanos, ahora nuestro corazón tiene el gran anhelo y el gran deseo que Dios sea glorificado en nosotros por nuestras buenas obras. Tanto que nos dice en el Padre Nuestro que nuestra primer petición de todos los días debe ser: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. O sea, que tu nombre sea glorificado entre las naciones por mi caminar diario. Hermano, ese debe ser un gran motivo por el cual deseamos caminar. Queremos, ahora con un corazón nuevo, deseamos que nuestro Padre, aquel que nos salvó, tenga la gloria de las cosas que hacemos. Y entonces es una gran razón para permanecer en Cristo. Porque si permanecemos en Cristo, daremos mucho fruto. Y ese mucho fruto le va a glorificar al Padre. Hermanos, ¿cómo Dios es glorificado con nuestro fruto? Dios es glorificado, hermanos, cuando su gloria es reconocida. Cuando salimos al sol. Salgan al sol en estos días de cuarentena, hermanos. No nos hace mal salir tantito al sol. Cuando salimos al sol y vemos su hermosa creación y vemos los pajarillos cantando y vemos los árboles en su hermosura y vemos el cielo y vemos el atardecer y las nubes, y nosotros decimos: Señor, cuán grande es tu poder. Eso es glorificar a Dios. Cuando los hombres, por las obras de Dios, le atribuyen gloria, le reconocen sus atributos. Cuando el hombre, al ver a la mujer embarazada, puede reconocer: cuán sabio eres, Dios. Eso es glorificarlo, atribuirle gloria por sus atributos particulares. Hermanos, eso es lo que buscamos, que así como la creación testifica del poder, de la gracia, de la sabiduría, de la inteligencia de Dios, que así nuestras buenas obras den testimonio. Por ejemplo, hermanos, cuando vivimos una vida cristiana congruente, eso es fruto, ¿saben? Porque naturalmente, hermanos, somos inclinados, dice el apóstol Pablo, a las cosas del pecado. Pero cuando vivimos una vida congruente, cuando nuestros hijos ven una vida congruente, cuando nuestros familiares, esto glorifica a Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Esto es, ellos reconocían que solo un poder sobrenatural, que solo la gracia de Dios podía transformar al fiero Pablo, a aquel que perseguía a la iglesia, a aquel que mataba a los cristianos. Solamente el poder de Dios lo podía transformar. Cuando se convirtió, adoraban a Dios. Hermanos, ciertamente pienso que eso ha dicho el mundo y los que están cercanos a nosotros cuando el Señor nos transformó. Aún puede ser que nuestra vida no era una vida tan disoluta o tan fiera como la del apóstol Pablo. No obstante, hermanos, ciertamente algo se transforma en el corazón y ahí se reconoce a Dios. Hermanos,
No solo en nuestra conversión, no solo con un testimonio congruente glorifican a Dios. Cuando nosotros hacemos buenas obras, eso es el mucho fruto, hermanos. Hermanos, todos tenemos diferentes llamados, pero todos estamos llamados a hacer buenas obras. No por nada dice en Mateo capítulo 6, versículo 16, así brille vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen vuestras acciones, para que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oh, hermanos, ¿tenemos algo de fruto en nuestras manos que estamos presentando a Dios? Dice que cuando nosotros hacemos esas buenas obras, van a glorificar a Dios. Pero hermanos, aquí está la razón por la cual te llamo y te animo y traigo esta palabra para ti. La razón por la cual debemos permanecer en Cristo. Porque este carácter congruente en nuestra vida cristiana y esta vida de fruto, esta vida cristiana de fruto, solo se puede llevar a cabo, hermanos. Solo se puede dar cuando permanecemos en Cristo. Apóstol Pedro, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Oh, hermanos, ¿cuántas buenas obras estamos llamados a hacer? Y dicen que los gentiles que nos odian por nuestra fe, aunque nos odian por nuestras buenas obras, tendrán que reconocer a Dios. Tendrán que reconocer cómo este hombre sigue haciendo buenas obras a pesar de que es maltratado y humillado. Hermana, esa mujer en su hogar que es constantemente atribulada por el esposo incrédulo o al revés, puede resistir. ¿Cómo puede seguir perdonando? ¿Cómo puede seguir siendo atenta o puede seguir siendo atento a pesar de que le ofendí? Esas son buenas obras. ¿Cómo puede callar en lugar de contestarme? Hermanos, eso solo es posible si permanecemos en Cristo. Buenas obras como esas, hermana, hermano, joven, solo se podrán dar si permaneces en Cristo. Hermano, tú que tienes la oportunidad de salir a las calles, ¿por qué se nos empieza a hacer más difícil hacer esa buena obra? Es una buena obra, hermanos. Predicar el evangelio en las calles a los incrédulos, a los que nos van a ofender probablemente, es una buena obra. ¿Por qué se nos empieza a ir el deseo y apagar el fuego? Hermano, no es grande el misterio, porque hemos dejado de permanecer en Cristo, porque Él era pescador de hombres. Porque Él iba a salvar almas. Si permanecemos en Él, habrá eso, hermanos. Habrá ese buen fruto. Habrá ese valor. Hermanos, aún habrán ideas y deseo de cómo hacer ayuda. Yo me he preguntado en este tiempo, ¿cuáles serán las oportunidades que Dios nos están poniendo en esta pandemia para hacer misericordia personal, familiar y eclesiástica? Hablábamos en casa que quizá una forma en la cual, ahora que no se puede salir, una forma en la cual se va a poder hacer buenas obras es quizá regalando, no sé, quizá algo de alimento, quizá unas pequeñas bolsas de arroz o de algo a las personas pobres. Quizá al del camión de la basura, y entonces glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Oh, todavía recuerdo aquella mujer que recibió una buena obra de algunos cristianos y ella dijo, yo veo que Dios todavía es bueno. Hermanos, yo sé que hablaba en mucha ignorancia, que quizá no confiesa a Cristo el Salvador, pero ella glorificaba al Padre por buenas obras. Esto es un gran aliento, hermanos. Ahora, tú dirás, pero no tengo tanto deseo de que el Padre sea glorificado. Hermanos, yo tenía que examinar mi corazón en esta exposición en primer lugar. Y tenía que decir, ¿cuánto es mi deseo que el Padre sea glorificado? Hermanos, quizá nuestro deseo ahorita no esté tan intensificado de que el Padre sea glorificado en nuestras buenas obras. ¿Cuál es la respuesta? Permanece en Cristo y tus oraciones serán contestadas. ¿Crees que va a contestar? ¿Crees que no va a contestar? Señor, dame deseo de que tenga un corazón que te glorifique. Dame deseo
para que tenga un corazón que viva por ti, que se desviva por ti, que se olvide del mundo y pueda estar enfocado en ti. En medio del sufrimiento, hermanos, podemos presentar buenas obras al Padre y entonces así glorifiquen los hombres a nuestro Dios. Por ejemplo, Job. ¿Cómo glorificó Job a Dios en medio de sus dificultades? Cuando aceptó la mano de Dios diciendo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sometiéndonos a su providencia según su sapientísima voluntad, es también una forma en la cual, hermanos, podemos dar fruto. Hermano, ¿está tu corazón deseoso de que el Padre sea glorificado? Estas son preguntas profundas, ¿saben? Porque muchas veces la primera respuesta es no. O no como debiéramos. Yo te digo, permanece en Cristo. Y si deseas dar buen fruto, permanece en Cristo, hermano, y darás fruto y estarás pegado a la vid, al Señor de las buenas obras. Oh, hermanos, ¿quién más sino nuestro Señor Jesucristo fue el Señor de las buenas obras? Sanando, curando, alimentando, ministrando a los hombres. Un ministerio intenso de buenas obras. Pero pasemos en tercer lugar. La tercera razón que nos da el texto para permanecer en Cristo. Leamos el versículo 9 y el versículo 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nuestra tercera razón, hermanos, y una muy poderosa, es que si permanecemos en Cristo, gozaremos de un íntimo amor con Él. Todo cristiano goza del amor de Cristo. Quiero ser claro en esto. Todo cristiano goza del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó, hermanos, y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuánto nos ama? Infinitamente, que dio su vida por nosotros. No obstante, debemos de reconocer que hay una diferencia entre el amor de Cristo por todos sus hijos, por todos sus discípulos, y la experiencia de ese amor. Hay una diferencia. Déjenme explicarlo así. Hermanos, ¿cuál de los discípulos era el más apóstol de todos? ¿O cuál de los discípulos de los apóstoles eran el más amado de todos? ¿Quién? ¿Y quién era el que podía recostarse sobre el hombro, sobre el pecho de nuestro Señor? Hermanos, yo creo que el Señor, tal cual, ama más a un discípulo que otro. Pero sí creo que los discípulos experimentan su amor distinto. Aquel que está más cerca de Cristo podrá sentir el fluir de su amor de una manera más palpable. Aquel que se encuentra permaneciendo en Cristo, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, necesariamente, hermanos, estará experimentando un amor más cercano con Cristo. Estará experimentando más su amor. Así como Juan. Yo creo que Pedro era amado tanto como Juan, pero Juan estaba cerca, lo más que era posible. Él permanecía en Cristo. ¿En qué aliento es entonces lo que ahora le está diciendo a Juan? Juan, tú y yo hemos mantenido una íntima comunión. Has permanecido en mí.
has gozado de mi presencia, conoces que te amo. Juan, pero me voy. ¿Pueden imaginar la cara de Juan, hermanos? Si uno sufrió en ese día, fue Juan. Fue Juan. No obstante, a Juan y a los 12 les es dicho, o a los 11 en este momento, porque recuerden que estamos en la última cena, Judas ya salió de aquí. Y a ellos les es dicho, si permanece en mí, estarán ustedes en mi amor. Permanezcan en mi amor. Juan, es cierto, has gozado de mi amor de manera íntima, pero ahora que me voy, no tiene por qué cesar. No tiene por qué parar mi derroche de amor. No tiene por qué parar mi testimonio de mi amor para contigo, hermanos. Esa es una gran promesa y es un gran aliento y es una gran razón para permanecer en Cristo, hermanos, que si permanecemos en Cristo, gozaremos de su amor. ¿Hasta qué punto? Es interesante, pero vean la comparación que hace. Como el Padre me ama, así yo los he amado. Hermanos, ¿cuánto es el amor del Padre para su Hijo? Es un amor indescriptible en cuanto a su profundidad. Incansable de escalar, dice el himno, porque es una montaña muy alta. Si se nos convirtiese el mar en tinta y las hojas de los árboles en pinceles, sería imposible de describirlo. Si se nos diese la oportunidad de navegar ese amor, sería insondable. Ese es el amor del Padre al Hijo. Y dice, así como el Padre me ha amado, yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahora que me voy, mi amor no tiene por qué ser cortado de con ustedes. Hermano, ¿no deseas gozar más del testimonio del amor de Cristo, hermanos? Cuando gozamos del testimonio del amor de Cristo, entonces somos fuertes. Cuando gozamos del testimonio del amor de Cristo, entonces, hermanos, entonces podremos avanzar, podremos continuar en nuestra vida. Hermanos, el amor de Cristo es el arma más poderosa en la vida del cristiano. Es el arma que nos hace, hermanos, vencer. Es el arma que nos hace apartarnos del pecado. Es el arma que nos hace predicar el evangelio, porque hay un amor, hermanos. ¿No recuerdan aquellos días de su conversión? Tanto experimentábamos el amor de Cristo que lo estábamos hablando continuamente. Así como el hombre que ha adquirido compromiso, lo único que sale de su boca es al respecto. De la misma forma, cuando el cristiano se casa con Cristo, Cristo es algo palpable y su boca no calla de profesarlo. Oh, hermano, que desees el amor de Cristo, que desees gozar de este profundo amor. Oh, hermanos, no deseamos que cada vez que contemplemos la cruz en la palabra, no deseamos que cada vez que contemplemos la cruz en la predicación, nuestro corazón se pueda derretir por nuestro amado. No deseamos eso en la vida cristiana. Hay una forma de hacerlo. Permanece en Cristo. Pero el Señor añade algo, hermanos, muy importante en cuanto a cómo permanecer en el amor de Cristo. Cómo permanecer en su continuo flujo de amor. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuáles son las 5 formas de permanecer en Cristo que expusimos la semana pasada? 1, apartándonos del pecado y confiando en Cristo. Y habíamos expuesto que guardar los mandamientos, hermanos, lo habíamos expuesto anteriormente, es una forma en la cual somos guardados en la permanencia en Cristo. Cristo aquí pudo haber dicho, permaneceréis en mi amor si leen la palabra diariamente. ¿Es verdad eso, hermanos? ¿Qué creen? ¿Es verdad? Si permanecemos en la palabra de Cristo todos los días, ¿gozaremos de su amor? Sí. Si permanecemos en la oración, ¿podemos decir que gozaremos de su amor y de su presencia? Sí. Pero ¿qué de todas las formas que tenemos o de todo lo que tenemos que hacer para permanecer en Cristo?
Miren lo que Él menciona de todos. Si guardares mis mandamientos. Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué eligió los mandamientos como aquella forma en la cual permanecemos en su amor? Porque, hermanos, recuerden que el amor de Cristo nos es dado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, es poderoso como fuego, pero como decían los antiguos, delicado en un sentido como paloma. Y el cristiano que camina descuidado en los mandamientos, el cristiano que no pone atención a lo que ve en el monitor, el cristiano que deja ir más allá sus pensamientos, el cristiano que no guarda su boca, el cristiano que no refrena su ira, contristará necesariamente al Espíritu Santo y entonces no permaneceremos en su amor. Y entonces contristaremos al Espíritu y no podremos permanecer en su perfecto amor. Miren lo que dice J.C. Ryle sobre permanecer en el amor de Cristo. Dice, permanecer en Cristo significa mantener un hábito constante e íntima comunión con Él. Estar siempre caminando con Él, descansando en Él, derramando nuestros corazones en Él y tomándolo como nuestra fuente de vida y fortaleza, como nuestro gran acompañante y mejor amigo. Tener su palabra morando en nosotros es tener sus dichos y preceptos continuamente delante de nuestras memorias y mentes y hacerlas las guías de nuestras acciones y la regla de nuestra conducta diaria. Hermanos, es necesario la meditación de la palabra, es necesario la oración, pero es necesario el arrepentimiento de nuestros pecados y caminar en sus mandamientos. Si no permanecemos en sus mandamientos, si no lo traemos a nuestras mentes como la forma en la que Él quiere que vivamos, hermanos, su amor no será claramente revelado a nuestros corazones. Su amor será claramente expresado a nuestras almas. Dice la Escritura, el que guarda su palabra, en él, escuchen eso, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué quiere decir se ha perfeccionado? Se ha hecho de manera completa. El que guarda su palabra, en él, verdaderamente el amor de Dios llega a su cumplimiento. Dice el apóstol Juan en su epístola. El que guarda sus mandamientos experimenta el perfeccionamiento del amor de Dios en él. Oh, hermanos, y es que el amor de Cristo revelado a nosotros por el Espíritu Santo es como una rosa delicada del jardín. Es hermosa. En cada parte, esta es preciosa. Su aroma deleitoso, sus colores espléndidos. Oh, pero es delicada. Así es el testimonio del amor de Cristo a su iglesia. Hermoso, pero delicada. Un viento muy frío o un viento muy caluroso o una sacudida y esta rápidamente se lastima, se marchita, se cierra o sus pétalos se caen. Oh, somos llamados en este texto a permanecer en Cristo porque una gran oferta nos es dada. Su amor nos será revelado. Pero nos es puesto, hermanos, una necesidad, que es necesario que caminemos de forma cuidadosa, Yo sé lo frustrante para una madre que tiene un jardín es ser el tener un perro, ¿saben? Porque la madre cuida del jardín día a día e intenta podarlo y pasa ahí algunas horas y manda al niño a regarlo frecuentemente y está teniendo ahí y los hijos ven y dicen, ¿cuánto ama su jardín? Pero si la familia tiene un perro, eso es algo peligroso. Porque la bestia no dudará en entrometerse y lastimar todo lo que está allí. Por lo tanto,
La madre, más que los demás, es muy cuidadosa que la fiera no pase a su hermoso jardín. Oh, hermanos, hemos de caminar así en los mandamientos de Dios para no contristar el Santo Espíritu que nos revela el amor de Dios. Hemos de ser como esa madre que cuida el jardín, que lo abona, que por la palabra medita del amor de Cristo, que por la oración medita del amor de Cristo, pero que también es cuidadosa, que esa bestia no pase en el jardín y entonces destruya lo que ha venido abonando y protegiendo por un largo tiempo. Hermano, ¿cómo está hoy en día la experiencia del amor de Cristo? ¿Cómo está el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón del amor de Cristo? Hermano, ¿es claro o está opaco? Puede haber una razón. No estás permaneciendo en Cristo. No estás acercándote a Cristo. No estás viviendo en esa íntima comunión con Cristo. Pues yo te aliento, mi hermano. Yo te digo, permaneced en Cristo. Mira que si permaneces en Él, el gozo y el amor te es prometido. Pero puede haber otra razón, la cual no estás gozando del amor de Cristo. Y es quizá porque has dejado pasar la fiera y la bestia a tu jardín. Porque has dejado de guardar el testimonio de Dios al ser cuidadoso en sus mandamientos. Hermano, ¿cómo está el amor de Cristo en tu corazón? ¿Lo percibes? ¿Es sensible? Gloria a Dios. Mantente permaneciendo en Cristo y guarda sus mandamientos. ¿No es así? Vigila de dónde está viniendo esa oscuridad. Si de no permanecer en Cristo por no cumplir nuestros deberes cristianos, o si no está, hermanos, permaneciendo, no está siendo sensible a su amor, porque estamos descuidando sus mandamientos. Hermanos, hay posibilidad de vivir una vida con gozo al disfrutar de ese amor. Y ese es el cuarto punto. Y realmente mi plan es simplemente mencionarlo y desarrollarlo la próxima semana de forma plena, ya que el tiempo se nos ha ido. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oh, hermanos, bellas palabras, para que mi gozo esté cumplido. Les he dicho esto, amados. Les he insistido en estas palabras para que ustedes tengan una vida en abundancia, en gozo, en deleite. Les he hablado de la permanencia en Cristo porque deseo que vuestro gozo sea cumplido. Oh, hermanos, es que el corazón del cristiano, habiendo probado del manantial de vida, ya jamás se vuelve a satisfacer con agua estancada. Habiendo probado de los manjares del palacio, ya jamás siente satisfacción fuera de él, fuera de esos manjares. Él dice, mis amados, ustedes han sido transformados, sus aspectos han sido cambiados, su corazón ha sido renovado. Ya no tienen gozo en las cosas del mundo, ya no tienen paz en las cosas del mundo, ya no tienen su deleite en las cosas del mundo. Ahora tienen su deleite en mí. Quiero que su gozo sea cumplido. Permanezcan en mí. Oh, qué hermosas palabras las de nuestro Señor. Hermanos, Él no anhela una vida insípida para sus hijos, para sus discípulos. Miren esto, Él anhela una vida de gozo y de triunfo. ¿Cuánto necesitamos escuchar esto en los momentos en que la crisis puede quitar así nuestro gozo? Cristo dice, yo conozco de un gozo para ustedes. Ni la crisis de este mundo,
ni las circunstancias, ni la persecución, ni la tribulación les puede quitar. Y hermanos, eso es solo posible al permanecer en Cristo. Mucho que decir de este punto y por lo tanto he preferido hacer una sola predicación de él. Me gustaría terminar, hermanos, animándonos, porque todos lo necesitamos, a permanecer en Cristo a la luz de estas 4 promesas. Que si permanecemos en Cristo, nuestro corazón será transformado hasta tal modo que pediremos lo que el Padre quiere responder. Que si permanecemos en Cristo, hermanos, haremos mucho fruto y glorificará al Padre. Que si permanecemos en Cristo, oh, su amor, hermanos, abundará en nuestros corazones. Hermano, yo no sé tú, pero sé que yo necesito más y más cada día de ese testimonio de su amor, de ese testimonio de su gracia, de ese testimonio de su perdón. Yo cada vez necesito más y más contemplar la cruz y poder adorar, contemplar el madero, contemplar las espinas, contemplar los clavos, contemplar la ira del Padre sobre él y poder adorar. Hermanos, yo necesito más de ese amor derramado y sé que tú también. Permanece en él. Oh, y qué hermosa oferta. Que mi gozo sea cumplido en vosotros. Permaneced en Cristo. Amigo, ¿qué traigo para ti? Estas son las promesas del pueblo de Dios. Y no está bien echar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero amigo, que no estás en Cristo, aún de la mesa de sus hijos fluyen misericordias. Si quieres gozar de este amor, si en verdad te lastiman los pecados que traes y estás trabajado y cargado, si en verdad entiendes que has hecho enojar al Santo con tus pecados, hay perdón, aún hay lugar para ti. O si te ofende lo que he dicho, es que no has entendido qué significa que eres pecador. Pero aún hay lugar, porque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Estás cansado de lo insípido de este mundo? ¿Estás cansado del pecado que te carga? ¿Reconoces la ira que está sobre ti por el santo Dios que te juzga? Hay una forma de tener paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Oh, no rechaces esta oferta. Mira la hermosura de la oferta. Si quieres, puedes venir a Él. Que el Señor obre en su amada iglesia y que ésta sea movida. Hermanos, he acabado mi labor en parte. Ahora solo dependo del Espíritu Santo que nos convenza como iglesia cuánto necesitamos permanecer en Él. Y espero que estas razones nos muevan, hermanos, para permanecer en su amor.